Saludo a mis estudiantes de trigonometría. Este vídeo lo estoy haciendo, ¿verdad? Para que todos se beneficien y le saquen el mayor provecho, respetando las inteligencias múltiples y, ¿verdad? Y así, respecto a esta lección, ¿verdad? Puedan darle pausa si necesitan dar pausas, retomarlo, etcétera. Por eso entonces hago este vídeo para que, ¿verdad? Cada cual sea responsable de este material. Que entonces, cuando retomemos la próxima clase, ya estaríamos hablando aspectos más abundantes sobre esta lección que se llama las gráficas de las funciones seno y coseno. Estudiante, aquí recuerde que este vídeo va a ser bien preciso y conciso respecto a los puntos o aspectos generales, mínimos, básicos que usted debe saber sobre qué son las gráficas de la función seno y coseno. ¿Ok? Así que pues puede que durante el vídeo usted vea que yo me ponga de pie, dependiendo de la dinámica, o aquí sentado, ¿verdad? Pero lo bueno de YouTube, ¿verdad? Que usted puede darle pausa, si quiere darle pausa, tomar un respiro, retomar, darle hacia atrás, etcétera. Bien, sin más, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Entonces vamos a estar aquí en este slide, en esta diapositiva que dice gráficas del seno y coseno, que dice, según estudiamos en la lección anterior, las propiedades de las funciones seno y coseno se pueden resumir en lo siguiente. Entonces, nótese que dice, se pueden resumir en lo siguiente. Estos puntos los que vamos a estar tocando. Es un resumen, es una síntesis, pero es bien fácil y sencillo y llevadero, ¿verdad? Y usted verá. Ok, primero que vamos a hablar del dominio y el alcance. El alcance es el rango también, se le puede decir rango, recuerde, o campo de valores. El dominio o campo de valores de la función seno y coseno. Primero que vamos a recordar que es el dominio de una función. Voy aquí a cambiar. Bien, que tengo esta pizarra virtual. El dominio. El dominio es el conjunto, estudiante. Usted sabe que el dominio es el conjunto que contiene los valores de la variable independiente. Esos valores de entrada que la función puede evaluar. O sea, para los cuales la función está definida. Usted ve aquí, entonces que yo hice como un esquema. Tenemos aquí las entradas. Yo escogí la entrada pi, pi radianes, el ángulo pi, y el ángulo pi medios, para que usted entienda por qué el dominio es de cierta forma. Ok, así que tenemos aquí el conjunto, aquí tenemos el conjunto dominio, y tenemos dos valores de entrada. Tenemos entonces la función que es como una máquina, recuerde, es como una máquina, y esa máquina tiene una regla. En este caso vamos entonces a decir que la regla sea que nos calcule el seno del ángulo. O sea, vamos a asumir que x es la variable independiente. Seno de x. Todo lo que entra a esa máquina, calcula el seno. Ok. Cuando entra pi, entonces usted va al círculo unitario, o vamos acá, les voy a mostrar el simulador que usted está familiarizada con ello. ¿Verdad? Este es el simulador, entonces voy a cambiar aquí la función, la máquina que me calcula el seno. Me voy a ubicar entonces en la variable que yo escogí. Por eso se llama variable independiente, porque recuerde, estudiante, que la variable independiente es la que usted puede manipular. Ahora mismo yo escogí, porque yo quise por mi cuenta, para efectos de ejemplo, que el ángulo sea igual a pi. Y recuerde que estamos hablando en radianes, ¿verdad? Ya usted tiene que hacer el switch de grados a radianes, porque fíjese aquí abajo, esta parte de aquí, que es la gráfica de seno. En el eje horizontal, usted está viendo aquí que entonces aquí, por ejemplo, en pi, pi es 180 grados, aquí no dice 180 grados, dice pi, así que familiarícese aún más con ello, apropiese de ese lenguaje de los radianes. Bien, entonces, pues fíjese, algo que les puedo recordar
es que en la circunferencia unitaria, ¿verdad? Si se cumple que estamos trabajando con el círculo unitario, que el círculo unitario, el radio es igual a 1. Y entonces, pues bueno, que se cumple que el seno es igual, el seno del ángulo es igual a y, suponiendo que y es la segunda coordenada, ¿verdad? Y como la variable dependiente. Dependiendo del valor de x, va a depender el valor de y. Esa salida, ¿verdad? Cuando se evalúa la función. Cuando evaluamos entonces el seno de pi, entonces nos da 0. Nos da 0, estudiantes, pero ¿por qué nos da 0? Usted sabe, el seno del ángulo, voy a escoger otro ángulo por aquí para que se vea más obvio, es esta parte del triángulo rectángulo que se forma dentro del círculo unitario. Y como el radio es igual a 1, usted ve aquí la fórmula, les recuerdo la fórmula, es y dividido entonces entre la hipotenusa opuesto en tripotenusa, ¿verdad? Eso es el seno del ángulo. El lado opuesto, pues mire, el lado opuesto es y. Y la hipotenusa aquí ya marca que es 1. ¿Por qué? Porque estamos en la circunferencia unitaria y el radio, o sea, este rayo o este segmento que sale desde el centro hasta la circunferencia, todo siempre, siempre, siempre va a valer una unidad. Entonces, pues, cuando se efectúa, por ejemplo, la operación aquí, y dividido entre 1, cualquier número dividido entre 1 estudiantes, usted sabe que 1 es el elemento de identidad tanto de la multiplicación, en este caso de la división, y entonces es igual al mismo número. Pues mire, si me voy a pi, entonces voy a regresar acá a pi. Pi radianes. Fíjese entonces como ya el lado opuesto, no hay lado opuesto, no hay. Por eso entonces el seno de pi es igual a 0. No hay lado opuesto, ¿verdad? No se forma un triángulo ahí. No tenemos lado opuesto, sin embargo, si tenemos el lado adyacente, que eso es coseno, que vamos ahora. Pero quiero que usted se dé cuenta de algo. Mire, retomo acá el esquema. La entrada es pi, la salida entonces sabemos que ya es 0 para pi. Y tendríamos entonces la coordenada por aquí. La coordenada sería pi y 0. Significa que si vamos a graficar ese punto, pues mírelo aquí, justamente aquí está de color rojo. Pi, c, y la x es pi y la y es 0. Y la otra entrada es pi medio. Pues mire, pi medio. Cuando entra pi medio y se le calcula el seno del ángulo, me voy a colocar en pi medio. Pi medio es 90 grados, estudiante. Pues el seno de pi medio es igual a 1. Míralo ahí, es igual a 1 en el círculo unitario. Fíjese acá cómo la gráfica entonces se va formando con todos esos valores, estudiantes. Esta imagen que les estoy mostrando, que está en movimiento y no se detiene, ¿verdad? Fíjese aquí cómo está marcando el ángulo de 0 a 2pi o de 0 a 360 grados y sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Sigue dando vueltas. Aquí de color azul tenemos coseno y tenemos entonces de color rojo el seno del ángulo. Fíjese cómo estas gráficas son periódicas. Es importante que usted lo sepa. Y para términos de evaluación, ¿verdad? Estamos trabajando con funciones periódicas y por lo tanto usted va a ver en un futuro no muy lejano que le vamos a calcular que es el periodo ¿verdad? A ciertas ecuaciones, ciertas gráficas, calcular el periodo de la gráfica. Periodos, las gráficas son periódicas porque hay un patrón que se repite y se repite y se repite. Mire, entonces usted se tiene que familiarizar con un periodo de coseno del ángulo y con seno del ángulo. ¿Cómo es que se ve la forma? Aquí como no le puedo dar pausa, pues voy a utilizar otra imagen para que usted logre eso. Pero fíjese cómo la gráfica, ambas gráficas siguen. ¿Y qué significa esto? ¿Qué implica? Además de que son periódicas, pues que podemos concluir también que son continuas.
en todo su dominio, son continuas en todo su dominio, desde negativo infinito a positivo infinito. Por eso es el primer punto aquí que lo dice, que el dominio tanto para f de x igual a seno de x y g de x igual a coseno de x es el conjunto de todos los números reales. O sea que el intervalo va desde negativo infinito a positivo infinito. ¿Pero qué significa eso, estudiante? Usted tiene que saber qué significa. ¿Qué significa que el dominio de una función sea todos los números reales? Como en este caso estamos hablando de funciones trigonométricas seno y coseno, que la variable independiente puede asumir cualquier valor real. Cualquier valor real que yo ponga aquí en la máquina que tenía dibujada, entonces para cualquier valor me va a calcular el seno o el coseno. La variable independiente está definida para cualquier valor real. Entra cualquier valor real a la máquina y se le puede calcular sin problemas el seno o el coseno. Vamos a hablar de tangente para que vea que entonces lo que acabamos de decir, el dominio, tanto para seno y coseno, son todos los números reales porque la variable independiente puede asumir cualquier valor real. Entonces para tangente esto no se cumple. Mire la gráfica de tangente del ángulo. Mire aquí cómo entonces aquí la gráfica, yo estoy en pi medios o en 90 grados y en pi medios la gráfica de tangente es discontinua. Fíjese que aquí hay una asíntota vertical. Esto se llama una asíntota vertical. Lo supone que lo haya visto en álgebra 2, las asíntotas verticales, pero míralo aquí en contexto de las gráficas de las funciones trigonométricas, estudiantes. Una asíntota vertical, como lo que usted ve aquí, o estas discontinuidades que usted ve, me voy a mover a otro ángulo hacia acá para que vea que ahí tenemos aquí, mire, otra asíntota vertical. Las asíntotas verticales ocurren en una gráfica, en una función, donde la gráfica o el valor de la variable independiente no está definido. O sea que la gráfica no funciona. Dice, para este valor no estoy definido. ¿Pero por qué? Entonces, ¿por qué para tangente ocurre esto? Mire, bien fácil, estudiante. Y esto usted sabe que en clase se dice mucho, ¿verdad? La importancia de saber que la división entre cero no está definida. Mire, recuerde que tangente del ángulo es igual a y dividido entre x. Recuerde que y es el seno del ángulo y x es el coseno del ángulo. X primera coordenada, y segunda coordenada. Entonces, cuando vamos a evaluar para el ángulo negativo pi medios o negativo 90 grados, evaluamos la y es igual a negativo 1, la x es igual a 0, entonces tendremos una división negativo 1 dividido entre 0, y eso usted sabe que no es igual a 0, estudiante. La división entre 0 en matemática para efectos de los números reales no está definida. Y por lo tanto, entonces, para esta entrada que yo acabo de escoger aquí, para, digamos, el ángulo igual a negativo pi medios, cuando entra la máquina de tangente, tangente va a decir, este valor yo no estoy definido aquí. ¿Pero por qué no está definido el valor? Porque entonces resulta en una división entre 0. Y esos son los únicos valores para los cuales tangente no va a estar definido. Mire, ¿no? Como estamos trabajando con funciones periódicas, mire aquí cómo este patrón se repite aquí, aquí, y así hacia el infinito y más allá. Retomando acá, estudiante, bien importante para que piense. Entonces, podemos decir que todas las funciones trigonométricas, el dominio de todas las funciones trigonométricas están definidas para todos los números reales. Piense con lo que acabamos de decir. Todas las funciones trigonométricas están definidas para todos los números reales, o sea que pueden asumir, la variable independiente puede asumir cualquier valor y la función va a estar entonces definida. Ok. Hablemos del alcance o el rango, ¿verdad? El rango, entonces, es el recorrido vertical. Cuando hablamos de las gráficas, es el recorrido vertical. Voy a cambiar aquí la máquina a coseno. Tangente, le quería mostrar ese ejemplo de tangente para que vea que
ese primer punto, que el dominio son todos los números reales, solo se cumple para seno y coseno. Para tangente no, ¿verdad? Entonces, mire, como coseno está definida aquí, mire, continua y periódica en todo, ¿verdad? En toda la recta real. Hablemos del alcance. Entonces, el alcance es el recorrido vertical. Estábamos hablando ahora del recorrido horizontal, que es el dominio. El recorrido vertical, entonces, son esos valores. Como esos valores para los cuales pertenece la variable dependiente. La variable dependiente. Entonces, fíjese que el recorrido vertical, como estamos trabajando con funciones periódicas como seno y coseno, fíjese que hay valores aquí para los cuales usted va a ver que se repite y se repite y se repite. De la variable dependiente para y. Y me voy para acá, retomo el círculo unitario. Estoy en el ángulo 0, mire. Cuando se evalúa el coseno de 0 es igual a 1. Y fíjese como aquí, luego voy a dar ahora mismo una vuelta. Voy a dar un ciclo, mire. Y esto es vocabulario también, mire. Aquí acabo de irme entonces en dirección contrario a las manecillas del reloj y por eso entonces los ángulos que se forman son positivos. Usted recuerda eso, ¿verdad? Y nos fuimos acá. Fíjese aquí que se marcó la dirección entonces positiva a la derecha del cero. Fíjese cómo dio una vuelta. Entonces tenemos un valor máximo aquí, tenemos una intersección con el eje horizontal, tenemos un valor mínimo, tenemos nuevamente una intersección con el eje horizontal y regresamos acá en 2pi, ya dimos la vuelta al círculo. Y entonces aquí tenemos un ciclo de coseno. Un ciclo de coseno, usted tiene que ver entonces cómo familiarizarse con la forma, ¿verdad? Con la forma empezamos, tenemos un valor máximo y así. Estos son para las gráficas, estas gráficas básicas, recuerden, básicas, sin transformaciones, porque luego las vamos a ver con las transformaciones, cuando se reflejan, cuando se trasladan, ya sea para la izquierda o para la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Pero por ahora pues, estamos viendo los aspectos básicos. Entonces, estudiantes, retomando acá, estábamos hablando del alcance, el alcance o el rango. Pues fíjese que si seguimos ya sea en dirección negativo infinito o positivo infinito, esos valores de la variable dependiente no pasan de negativo 1 y 1. Siempre, ¿verdad? Esos valores están oscilando entre negativo 1 y 1. Voy acá, voy a seguir, voy a dar vueltas en dirección negativa hacia acá. Mire cómo está regresando entonces al origen. Y así, ¿vio? Entonces la variable, mire aquí, la variable dependiente, esa y oscila entre esos dos valores, negativo 1 y 1. Eso es para tanto para coseno y para seno también, mire. Para seno, eso tiene un nombre que luego lo vamos a decir. Eso de que el rango oscila entre negativo 1 y 1. Eso tiene un nombre, lo vamos a ver más específico luego. Entonces, también tanto para seno y coseno, entonces, conclusión, que el alcance o el rango o el campo de valores, tanto para seno y coseno, es igual o está, ¿verdad?, en el intervalo acotado cerrado de negativo 1 a 1 que está por aquí. Lo dice por aquí en la teoría. Pero se los acabo de mostrar que eso es bien importante. No simplemente decirle eso y ya. No, ya usted sabe que entonces el alcance y el alcance tanto para seno y coseno es el intervalo acotado cerrado negativo 1, 1 en el eje Y o eje vertical. Este último punto, tenemos estos dos puntos aquí, pero este último punto de aquí ya lo acabamos de hablar, de discutir, que dice que las funciones seno de x y coseno de x son, mire aquí, lo dice, son periódicas y son continuas en el intervalo desde negativo infinito a positivo infinito, o sea, en toda la recta real, estudiante. Son periódicas porque tenemos un patrón que se repite, es verdad, cuando se traza la gráfica, y son continuas en todo el intervalo. Contrario a tangente, ¿verdad? La función tangente
Es periódica, sí es periódica porque tenemos que se repite, hay un patrón que se repite, pero no es continua en todo su dominio. No es continua. Entonces, bien, vamos entonces a estos dos últimos puntos que dice los ceros. Y luego hablamos de simetría. Los ceros de seno de x. Vamos a los ceros de seno de x, que dice que vienen dados por esta fórmula general. Recordando que, ¿qué son los ceros de una función? Mire, por ejemplo, aquí donde yo estoy colocado ahora, en este ángulo, en negativo 3π², pues fíjese que aquí el valor de la función no es 0. Un 0 de la función es un punto tal que está sobre el eje horizontal. Dígase entonces, mire aquí, negativo pi, mire cómo el punto de acá arriba, entonces ahora está sobre el eje horizontal, así que negativo pi, el seno de negativo pi es igual a 0. Pero ese es el único 0 de la función, o hay más. Y usted dice, ya pues claro que sí. Si la función es periódica, pues tenemos infinitos ceros. Y por eso entonces es que vamos a escribir esta fórmula general que nos genera los ceros de una función. Y mire, los ceros para seno de x vienen dados de esta forma, asumiendo que x es la variable independiente. Entonces tenemos que es igual a n multiplicado por pi, y vamos a restringir el valor de n. N no puede ser cualquier número real, tiene que ser estrictamente un número entero, y eso se escribe de esta forma. N pertenece, esta notación, ¿verdad?, que usted tiene que recordar. N pertenece a z, o sea, z es el conjunto de los números enteros. Los números enteros, dígase que son negativo 2, negativo 1, el 0 también está en ese conjunto, 1, 2, y así nos podemos ir en dirección a negativo infinito y a positivo infinito. Son los números negativos enteros, disculpen, son los números negativos, 0 y los positivos, pero estrictamente enteros, estudiantes. O sea, no podemos decir que negativo 2.5 por ser negativo es un número entero, no. Pero bueno, ese material ya se dio. Simplemente le estoy recordando que n tiene que ser aquí un número entero para que me genere un 0 de la función, estudiante, de la función seno de x. Y ahora se lo voy a probar. ¿Cómo así? Pues mire, voy a escoger un número entero bien fácil. El 0, mire, 0. Si yo escojo que n sea igual a 0, este número aquí sea igual a 0, entonces es n multiplicado por pi. Así que 0 multiplicado por pi me da 0. X es igual a 0. Lo voy a apuntar por aquí como es un valor que yo escogí porque quiero mostrárselo en el simulador. Lo voy a apuntar por aquí. X es igual a 0. Ok, voy a escoger este valor de n. N igual a negativo 1. Si n es igual a negativo 1, entonces es negativo 1 multiplicado por pi. Y nos da negativo pi, ¿verdad? Entonces tenemos aquí otro valor. X es igual a negativo pi. Y ahí está. Voy a coger otro valor acá. N igual a 1. 1 por cualquier número, en este caso pi, es el elemento de identidad. 1 es el elemento de identidad de la multiplicación, por lo tanto, ¿verdad? El número no se altera, no pierde su identidad. Así que 1 multiplicado por pi da pi. Ok, tenemos ese otro número. Tomando en cuenta esos tres valores, x igual a negativo pi, pues mire, aquí estamos. X igual a negativo pi, fíjese que está, el seno de negativo pi es 0. Y ahora me voy a mover para x igual a 0, para el ángulo 0. Aquí está, mire, es igual a 0. Y aquí está pi. Y ya entonces usted se está dando cuenta de que sí, que los tres valores que yo escogí y yo los generé utilizando la fórmula para n entero, multiplicándolo por pi, me genera un 0 de la función seno del ángulo. Fíjese que todos los puntos que acabamos de ver, los tres puntos, están sobre el eje horizontal. Sobre el eje horizontal. Así que así está, esa es la forma general
de los ceros de seno de x. Es n igual a, perdón, x igual a n por pi, donde pi es un entero, no es un número, no es cualquier número real, estudiante. Si usted ve algo así, entonces es falso. N tiene que estar restringido estrictamente a los números enteros. ¿Y cómo se ven los ceros entonces de coseno del ángulo? O coseno de x. Mire, así vienen dados por esta fórmula que de manera similar vamos a escribir por aquí. X es igual a pi medios es 90 grados, y lo vamos a multiplicar por 2n más 1, donde n lo vamos a restringir también estrictamente al conjunto de los números enteros. N no puede ser cualquier número real, tiene que ser estrictamente un número entero. Entonces, vamos a sustituir con un valor sencillo de n. Cuando n es igual a 0, x es igual a ¿qué? Si n es igual a 0, 0 por 2 es 0. Y 0 más 1 es 1, y 1 se multiplica por toda esta cantidad pi medio. 1 por pi medio nos da pi medios. X es igual a pi medio. Significa que en x igual, si el ángulo es igual a pi medio, para coseno va a dar 0. Y se va a dar cuenta ahora. Voy a generar otro para efectos de, ¿verdad? Yo escogí n igual a 0, pues vamos a escoger n igual a 1. N igual a 1 es un número entero. 1 por 2, 2. 2 más 1, 3. Y 3 se multiplica por pi medios y nos da 3 pi medios. Así que ya tenemos dos ceros de la función coseno de x. Pi medios y 3 pi medios. Mire aquí. Cuando evaluamos entonces la función, aquí está pi medios. Aquí estoy en pi medio. Fíjese que dice coseno. Fíjese cómo el punto está sobre el eje horizontal. Así que mire, estoy probando que sí, que es un 0. Y el próximo 0 es 3 pi medios. 3 pi medios, que son 270 grados. Y aquí está. Mire cómo el punto, acá, moví 2 pi medios radianes. Y fíjese aquí entonces que el coseno de 2 pi medios radianes es igual a 0. Y así hay infinitos ceros, porque recuerde que estamos trabajando con funciones periódicas, que hay un patrón que se repite. Y algo que no les he dicho, pero entonces ahora sí lo encuentro pertinente, ¿verdad? Decírselo. Vamos a hablar de aquí del ciclo. ¿Qué es un ciclo? Mire, aquí estudiantes, ¿qué es un ciclo? Entonces, aquí tenemos la gráfica de y igual a coseno de x. Tenemos el eje vertical. Y fíjese que está marcado aquí de color rojo, por eso le dije y lo recalco ahora, bien importante que usted se familiarice con un ciclo básico, tanto para la función coseno y seno. Mire cómo se ve un ciclo. Comenzamos con un valor máximo, tenemos una intersección, tenemos un valor mínimo, intersección, máximo. Y hasta ahí ya dimos una vuelta al círculo. De 0, aquí va de 0, fíjese aquí que dice de 0 a 2pi. ¿Cuánto mide este ciclo? Este ciclo mide 2pi. Fíjese, aquí empieza en 0, terminamos en 2pi. Este pedazo mide 2pi. A esa medida que yo le acabo de decir, este es el ciclo, mide 2pi. Eso es el periodo, estudiante. El periodo es ese pedazo, ese intervalo más pequeño que contiene un ciclo de la gráfica. Entonces, fíjese cómo podemos tener entonces muchos ciclos. Les voy a mostrar aquí, cambio de imagen, y igual a seno de x. Fíjese aquí cuántos ciclos les estoy mostrando. Si se le pide cuántos ciclos se ven en la gráfica, en la imagen. Pues fíjese, se va a contar, me voy a poner de pie. Usted cuenta, aquí tenemos un ciclo, tenemos 2 ciclos, 3, 4 ciclos. Tenemos 4 ciclos, aquí se pueden ver 4 ciclos de la gráfica seno de x, y fíjese cómo, ¿verdad? Se ve un ciclo. Familiarízase con la forma, estudiante. Entonces, fíjese que vamos a empezar aquí en el 0 grados o 0 radianes.
tenemos una intersección o un 0 también. Tenemos 0, tenemos aquí, nos movemos a pi medio. El seno de pi medio es igual a 1. El seno de pi es igual a 0, volvemos a tener un 0. El seno de 3 pi medios es igual a negativo 1. Y el seno de 2pi es igual a 0 y ya dimos una vuelta, ya tenemos una revolución. Y entonces este pedazo, este trazo, esta forma se repite y se repite y se repite, tanto para positivo infinito y negativo infinito. ¿Cuánto mide un ciclo de seno de x? Pues mire, aquí lo dice, lo está marcando. Dice, mide 2pi. Así que recuerde la diferencia entre lo que significa un ciclo y lo que es el periodo de una gráfica trigonométrica. Recuerde que el periodo es cuánto mide un ciclo, ¿verdad? ¿Cuánto mide un ciclo? Ya. No hay que complicar el vocabulario. ¿Cuánto mide un ciclo? Eso es el periodo de una gráfica trigonométrica, estudiante. Y por último, el último punto que vamos a tocar aquí, entonces tenemos que la gráfica de seno de x y coseno de x. Vamos a hablar de simetría porque tienen simetría, estudiantes. Y voy a utilizar aquí un momento entonces la gráfica, la pizarra. Voy a mostrarles cómo vamos a comenzar con, voy a comenzar con coseno de x, la simetría de coseno de x, y luego finalizamos con seno de x. Mira, estudiante, para coseno de x, la gráfica es simétrica respecto al eje vertical. Fíjese aquí en el eje vertical, aquí tenemos el eje de y. Si nos vamos entonces, si usted obvia la parte acá, esto de los valores negativos, usted se concentra en los valores positivos, usted se da cuenta que tanto en la izquierda y en la derecha, entonces es como si tuviésemos una copia exacta de lo que está en la izquierda y en la derecha. Es como si esto fuese un libro también, se lo dije en clase, como si esto fuese un libro y lo podemos, entonces lo cerramos, ¿verdad? Y tenemos aquí el eje vertical, el eje de Y, tenemos el libro, ¿verdad? Esa parte, tenemos la página, página izquierda, página derecha, y lo podemos cerrar y entonces, por ejemplo, esta parte de aquí, el negativo 2pi va a coincidir exactamente con 2pi. Y así, toda esta parte de aquí es una copia exacta de la parte de acá. Y fíjese que entonces estoy haciendo, miren, movimiento. El movimiento entonces indica que hay una simetría respecto al eje vertical, al eje vertical. Al eje horizontal no. Estudiantes, si tomamos la parte, por ejemplo, aquí de arriba y la aplastamos o la cerramos con la parte de abajo, entonces no hay simetría. Usted se va a dar cuenta que no coincide con algo, con nada de lo de abajo. Así que coseno de x es simétrica respecto al eje vertical. ¿Y qué se cumple o qué propiedad hay para ese tipo de funciones? Recordándolo aquí, ¿verdad? Entonces, para que vea que los grados anteriores aplican este grado, es simétrica con respecto al eje de y, como dice aquí. Por lo tanto, es una función par. Es una función par. Eso es lo que significa que entonces cualquier función par es simétrica respecto al eje vertical, estudiante. Y cumple con la siguiente propiedad. Coseno de x es igual a coseno de menos x. Aquí puede que no se vea tan bien por acá, pero coseno de x es igual a coseno de negativo x. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo evalúo, por ejemplo, para coseno de 2pi, el coseno de 2pi es igual a esto es una propiedad, ¿verdad? El coseno de 2pi es igual a coseno de negativo 2pi. Esos valores son iguales, ¿verdad? Déjenme entonces arreglar aquí un momento para que puedan ver mejor. Aquí, ahora sí. Estamos terminando, estoy terminando el vídeo, pero está entrando mucha claridad acá y no se ve bien. Ok, ahora sí, estudiante. Esta propiedad es las propiedades de la función par. Recuerde esto. Par. Cualquier función par, entonces cumple
con que f de x es igual a f de menos x. Para este caso, como estamos especificando, ya sabemos cuál es la función, es coseno. Por eso entonces le escribo coseno de x es igual a coseno de menos x. Si usted ve esta igualdad y se le pregunta, ¿esta igualdad, esto es cierto o es falso? Esto es cierto, para coseno de x se cumple, pero ¿por qué? Porque coseno es una función par. ¿Ok? Entonces, así como coseno es una función par, seno es una función impar. ¿Y qué se cumple para ello, estudiante? Mira, aquí está para que vea que lo dice en la presentación que tienen en el salón virtual. F de x es igual a seno de x es una función simétrica respecto al origen, o sea que entre paréntesis dice es una función impar, y se cumple lo siguiente. Voy a cambiar aquí el simulador y me voy a colocar aquí. Por ejemplo, mire, estoy en pi medios, me coloqué en el ángulo pi medios y el seno de pi medio es igual a 1. Fíjese. Y ahora me voy entonces en dirección, vamos a decir, negativa. Lo estoy haciendo a propósito para que usted se dé cuenta de algo. Fíjese como aquí en pi medios estábamos acá en el valor y igual a 1 y en negativo pi medios, entonces el valor está en negativo 1. En negativo 1. Entonces, fíjese que hay simetría respecto al origen, no respecto al eje vertical. De hecho, si usted intenta hacer el ejercicio de ver la gráfica como si fuese un libro, entonces va a ver que lo va a ver bien minuciosamente, pero la parte izquierda, por decirlo así, no es una copia exacta de la parte de acá, de la parte derecha. No van a coincidir. Así que no hay simetría ni con respecto al eje vertical ni respecto al eje horizontal, pero sí hay simetría respecto al origen. O sea, tenemos aquí este punto que lo escogí a propósito, pi medio. Tenemos acá que entonces está reflejado respecto al origen, estudiante. Mire, respecto al origen lo tenemos acá. Y así sabemos que entonces seno de x es una función impar. ¿Y cuál es la propiedad? Bien importante. Es la siguiente. Fíjese que cuando yo escogí el ángulo pi medios, el seno de pi medios es igual a 1 y el seno de negativo pi medios es igual a negativo 1. Estudiante, aquí lo escogí con valores. Vamos entonces con valores y nos vamos al aspecto general entonces de la propiedad de una función impar. Fíjese cómo entonces este valor acá nos da positivo y aquí nos da negativo 1. Y mira, aquí cambia el valor a negativo, ¿verdad? Entonces, la propiedad es la siguiente. Mírele, se la voy a enseñar que está por aquí en la presentación. Fíjese cómo aquí hay material, aquí está. De color, se lo quería mostrar, de color rojo. Hay material que habla del periodo y yo estoy por ahí varios vocabularios que se queda entonces para la próxima clase. Entonces, fíjese. Propiedades de la función impar. Aquí este pedazo que yo estoy mostrando, el seno de negativo t, en este caso, negativo t, se le asigna esa variable, esa letra, para no confundirla acá con x. El seno de negativo t es igual a menos seno de t. Esa es una propiedad de la función entonces impar. Y lo voy a copiar acá. Fíjese aquí. Si yo les digo entonces, ¿por qué esto es cierto? El seno de, aquí está, voy a escoger la variable x, de negativo x es igual a negativo seno de x. Y usted va a ver que esto se cumple. Vamos a ver, voy a escoger un valor acá, aquí, puse la flechita, lo acabo de colocar. Voy a colocar x es igual a pi medios. A pi medios. Ok. El seno de pi medios es igual a 1. Así que este valor aquí, ese valor cuando se evalúa es igual a 1, pero entonces aquí tenemos,
está multiplicando por negativo 1, entonces es igual a negativo 1. Tenemos menos seno de x. Y si yo sustituyo en el lado izquierdo de la ecuación, como el valor de x que escogí, recordando que es pi medio multiplicado por negativo 1 nos da negativo pi medios. Entonces el seno de negativo pi medios, estudiante, es negativo 1. Aquí está, es negativo 1. ¿Yo? Entonces se cumple la igualdad. Tenemos que negativo 1 es igual a negativo 1. Esto es una igualdad, esto es cierto. Es para que vea entonces la propiedad de una función impar. Que entonces voy a especificar entonces la función. No voy a decir f de tanto, sino voy a decir la función, en este caso seno. El seno de negativo x es igual a menos seno de x. Y eso siempre se va a cumplir con seno de x, porque es una función impar y es simétrica respecto al origen. Bueno, estudiantes, hasta aquí entonces hemos visto los aspectos básicos de la teoría básica de lo que serían entonces las funciones periódicas. Recuerda esta imagen aquí, periódicas de la función seno y coseno. Y entonces tenga éxito en la tarea. Cualquier duda o pregunta, me escribe o espera a clase, ¿verdad? Que estén bien.